Bueno, muy buenos días a todos. En estos martes de cuidado intensivo organizados por el posgrado de Medicina Crítica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, este mes de abril contaremos con el valioso aporte de la UCI del Hospital Santa Clara con el liderazgo del doctor Guillermo Ortiz, quienes gentilmente nos van a ofrecer temas de ventilación mecánica en este mes. Y para comenzar ese apoyo, en el día de hoy la doctora Girley Ginás Medina nos va a hablar sobre titulación de PIP por tomografía de impedancia eléctrica. La doctora Ginás es intensivista epidemióloga. En la actualidad está cursando residencia de medicina interna con la Universidad del Bosque en el Hospital Santa Clara. Y en los próximos minutos nos va a hablar sobre este tema de gran actualidad, luego del cual se desarrollará una sesión corta de preguntas y respuestas. En el chat de la reunión, el doctor Almanza ha colocado la dirección donde va a quedar esta conferencia para el la consulta posterior. Nuevamente, muchas gracias al doctor Ortiz, al Hospital Santa Clara y a la doctora Ginás por su valiosa contribución y aporte. Buenos días, doctora Ginás. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias al doctor Carmelo Dueñas por la invitación. Y bueno, empecemos con el tema que tenemos previsto por ahora. Entonces, vamos a hablar de titulación de PIP por tomografía de impedancia eléctrica. Es un tema que como grupo nos apasiona y del cual venimos casi 2 años trabajando en ello. Entonces, para introducir en el tema y para resaltar la importancia en el cuidado intensivo, tengo que decir que la falla ventilatoria tiene como casi que único tratamiento la ventilación mecánica. Y la ventilación mecánica representa una de las principales causas de ingreso a UCI. De hecho, el SDRA constituye el 10% de las admisiones a las unidades de cuidado intensivo, siendo de esta forma la ventilación mecánica una piedra angular en el tratamiento o en el manejo de estos pacientes. No solo porque debemos limitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador, sino porque además tenemos que evaluar el impacto de la ventilación mecánica a un nivel regional pulmonar. Y eso constituye un desafío. ¿Por qué? Pues porque en el SDRA el pulmón, como lo ven en la imagen, es heterogéneo, ¿sí? Está altamente influenciado por la gravedad y la distribución del aire en el pulmón es impredecible. Sin embargo, en las últimas 3 décadas se viene desarrollando una herramienta que es la tomografía por impedancia eléctrica, que nos permite evaluar la regionalidad pulmonar y podría decirse que a diferencia de otras estrategias, acá podemos determinar o podemos de una forma muy simple a la cabecera del paciente, no invasiva y monitorizándolo de forma continua y sin irradiación, evaluar la distribución del gas o del aire en el pulmón y de esta manera poder individualizar el tratamiento de los pacientes. Entonces, el TIE que utiliza, el TIE utiliza los principios fisiológicos del cuerpo humano. ¿Cómo lo hace? Pues hay un equipo que convierte en una imagen todas toda la evaluación, por decirlo así, de la corriente eléctrica a través de los tejidos del cuerpo humano, porque el TIE se aplica para muchas partes del cuerpo, hay TIE renal, en este caso pulmonar. ¿Y cómo lo hace? Pues el cuerpo humano tiene la capacidad de conducir una corriente eléctrica, ¿sí? Y en el pulmón, pues tenemos varios tejidos. Tenemos el aire, tenemos el líquido, sangre. Entonces sabemos que, como lo vemos acá en la imagen, la sangre tiene una alta conductividad, ¿sí? Lo que le confiere una baja impedancia. A diferencia del pulmón, que el pulmón tiene una alta impedancia. Y esta alta impedancia medida por un cinturón que se coloca en el cuarto espacio intercostal, que puede llegar a tener entre 16 y 32 electrodos, de los cuales 2 van a enviar la corriente y los otros las van a recibir.
Ese paso de la corriente a través del pulmón se convierte, esa señal se convierte en una imagen similar a la del TAC para que la pudiéramos entender, y eso es lo que nosotros evaluamos en el TIE, ¿sí? Entonces podemos evaluar donde hay agua y donde hay aire, básicamente. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que vamos a evaluar acá con el TIE es el delta de volumen, ¿sí? Básicamente es la variación cíclica del volumen pulmonar, el ingreso y la salida de aire. Y eso es lo que se le llama el cambio de impedancia o el delta de impedancia. Entonces, vamos a ver que en la imagen que proporciona el TIE, las partes más blancas corresponden a los mayores deltas de impedancia, a la mayor entrada y salida de aire. Y a medida que el pulmón, a medida que la imagen se acerca a las regiones dependientes, entonces estos deltas de impedancia van a disminuir, y cuando ya está en la caja torácica, en donde no hay delta de impedancia, en donde no hay entrada y salida de aire, pues la imagen va a ser de color negro, que es lo que usualmente vemos, o no va a ver esta imagen blanca que varía. Entonces, ese es como los principios físicos del TIE, y así es como nosotros, por ejemplo, en el caso de este paciente que tiene casi que hepatización del pulmón derecho, vemos que no encontramos deltas de impedancia de este lado, y vamos a encontrar en la imagen global la variación cíclica del volumen pulmonar solo del lado izquierdo. Y asimismo para otros casos, y ahí va a depender de qué zonas están comprometidas, porque como ya lo habíamos dicho, cuando hay agua, hay líquido, pues ellos tienen una baja impedancia, entonces no vamos a ver la variación cíclica del volumen ahí no entra aire. Y ahora nos preguntamos, ¿esto tiene, teniendo en cuenta que el gol estándar para evaluar el volumen pulmonar es la tomografía? ¿Esto tiene correlación? Pues sí, desde el 2004 se ha encontrado una correlación con un R cuadrado casi que perfecta, por decirlo así, por exagerar tal vez, de la tomografía, el delta de volumen o la variación cíclica del volumen pulmonar comparado con tomografía. Y no nos vayamos lejos, esto ocurrió en el 2024. Eso ocurrió en el 2004, para el 2024, el año pasado, también se evaluó la correlación entre la tomografía 4D y la tomografía por impedancia eléctrica. Y miren, por ejemplo, ustedes cómo se ve unas correlaciones casi que por encima de 0.8. Incluso en el Black Alman también encontramos iguales resultados, unas muy buenas correlaciones de tomografía 4D con TIE. Cuando se hizo un análisis de sensibilidad para este estudio, los resultados no variaron, fueron iguales, lo que le da robustez a este estudio. Entonces, ya entendiendo que tiene una muy buena correlación con el gol estándar, entonces nos vamos a adentrar a lo que nosotros hacemos diariamente en la unidad de cuidados intensivos, y para la cual nosotros venimos desde hace más de 2 años trabajando en un protocolo, y es la titulación de PIP a través de uno de los índices, porque el TIE ofrece muchos, que es el crossing point, ¿sí? El crossing point no es más que un acuerdo entre la sobredistensión y el colapso. ¿Cómo así? Es el punto exacto en donde vamos a encontrar la menor sobredistensión y el menor colapso pulmonar. Y todo esto empezó con los estudios publicados en el Intensive Care del 2009, en donde nos hablaban que nosotros podemos evaluar la compliance porque ya sabemos que es un delta de volumen con un delta de presión, y entendiendo el delta de volumen como un delta de la variación de la impedancia y un delta de presión, y sabiendo que el TIE puede obtener estos resultados, entonces nosotros, los autores proponen que puede haber una evaluación
de la mecánica regional. Y este es un supuesto, pero ya vamos a entrar a casos. Este es un supuesto y miren lo interesante que es este supuesto y es lo que hacemos nosotros acá rutinariamente en los pacientes con SDRA. Este es un caso supuesto, este no es un paciente real, pero es interesante acá para explicar en qué consiste. El TIE nos da esta pantalla. En la pantalla, en la parte superior, nosotros vamos a encontrar las variaciones cíclicas del volumen. Luego vamos a encontrar en la siguiente una imagen de la impedancia global, en donde yo ya les había explicado que lo blanco es donde hay mayor variación cíclica del volumen y pues lo negro corresponde a la caja torácica en donde no hay variación cíclica del volumen o no hay deltas de impedancia. Y miren la diferencia entre este y este paciente. Este paciente es no reclutador. Entonces, ¿qué lo hace no reclutador? Entonces, cuando nosotros realizamos una maniobra de PIP decremental, ¿sí? Obviamente el PIP trabaja con supuestos en donde la presión más alta, el supuesto es que ahí está la mayor sobredistensión y la presión más baja en donde está el mayor colapso, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto, nosotros llevamos al paciente a una maniobra de titulación de PIP mediante una prueba de PIP decremental y vemos cómo en el PIP más alto hay un compromiso de la compliance que se debe claramente a la sobredistensión. Como lo vemos acá en la tercera imagen del TIE, es la imagen de la sobredistensión y colapso. En amarillo siempre se va a dibujar la sobredistensión y en gris se va a dibujar el colapso, ¿sí? Y la última imagen del TIE, la de color amarillo, corresponde a la sobredistensión y la de color blanco, como lo vemos aquí, corresponde al colapso. Entonces, el punto en donde se une la línea amarilla que representa la sobredistensión y la línea blanca que representa el colapso es el crossing point. Y para este paciente que no es reclutador, vemos que con el PIB más alto, la sobredistensión se ve o se observa en los 4 cuadrantes. A medida en que disminuimos la PIB, la sobredistensión va disminuyendo. Vemos como acá se observa sobre todo en el segundo cuadrante, acá ya mínima en el segundo cuadrante y llama la atención que en las PIB más bajas no hay colapso pulmonar, como se van dando cuenta. Entonces, este paciente, el mejor acuerdo entre la sobredistensión y el colapso está a un PIB de 6. Es un paciente no reclutador. Diferente a este paciente de acá, es un paciente que nuevamente ya entendimos acá corresponde a la variación cíclica del volumen, la imagen de la impedancia global, la imagen de la sobredistensión y colapso y la representación lineal de la sobredistensión y colapso en donde vamos a ver el crossing point. Este paciente a un PIC de 18, a un PIC alto, sí tiene zonas de sobredistensión, pero solamente se ubican sobre el primer cuadrante. A medida en que decrece el PIB, la sobredistensión disminuye, pero empieza a observarse el colapso pulmonar. Y ellos se basan en que las caídas de la compliance en cada escalón de titulación de PIB, en la caída o el compromiso de la compliance en un PIB alto corresponde a sobredistensión y la caída de la distensión o el compromiso de la compliance en un PIB bajo corresponde al colapso. Entonces, ya para el PIB de 12, este paciente tiene un colapso pulmonar importante, por lo tanto, el mejor acuerdo entre la sobredistensión y el colapso corresponde a este preciso momento, un PIB de 14. Este paciente se beneficiaría de un PIB un poco más alto que este paciente. Y así es como podemos titular a la cabecera del paciente con un método no invasivo que no tiene radiación y que nos brinda de forma continua información sobre la regionalización de la ventilación pulmonar. Y es muy interesante y traigo acá este estudio
del que casi que nos hemos basado estos 2 años, es una publicación del Pleural Pressure Working Group, del doctor Eduardo Acosta, Tommaso Mauri y el doctor Marcelo Amato y Brochard, en donde trabajaron precisamente un diseño fisiológico prospectivo multicéntrico para validar un método a la cabecera del paciente para medir el volumen reclutado y probar si hay diferencia de la respuesta de PIP entre una medición por la mejor distensibilidad calculada por el ventilador y el PIP calculado por TIE, específicamente utilizando el crossing point. Entonces, miren lo interesante. Ellos también realizan una maniobra decremental, esto desde el 2009. Se viene desde la publicación del INTENSICAR del 2009, venimos utilizando la maniobra decremental para evaluar el mejor PIP. Ellos agruparon los pacientes en 3, los altos reclutadores, los bajos reclutadores y los reclutadores intermedios, y dependía de qué, del porcentaje de colapso. Cuando el colapso era del 40 o más, se consideraban altos reclutadores, y cuando el colapso era del 25 hacia abajo, eran considerados bajos reclutadores. Y miren lo interesante de este estudio. Entonces, en su tabla, pues es un estudio comparable. Los scores de severidad eran iguales para los grupos. Las PAFIs en promedio fueron de 114 para un SDRA moderado a severo. Y lo interesante acá es, miren cómo para el grupo de altamente reclutables, el PIP por crossing point fue de 15.5 y el PIP para los bajos reclutadores fue de 10, ¿sí? Y para los intermedios fue de 13. Entonces, hay un PIP diferente según si el paciente es reclutador o no es reclutador. Y adicionalmente, este PIP que se calculó por crossing point, como lo vemos acá, 10, 13 y 15, es diferente al PIP que se calculó por mejor distensibilidad evaluada por la ventilación mecánica, que fue de 9, 12 y 16. Y miren cómo, por ejemplo, es muy interesante que los pacientes que son bajos reclutadores, su parte anterior del tórax tiende a sobredistenderse. O sea, estos pacientes no se benefician de una PIP alta. Y miren cómo diferente los altos reclutadores en sus zonas posteriores o dependientes tienden a colapsarse, por lo tanto ellos sí se benefician de una PIP alta. Y para terminar con este estudio maravilloso, nos muestran en esta gráfica si hay diferencias estadísticamente significativas cuando nosotros evaluamos la titulación de PIP con crossing point versus mejor distensibilidad, es decir, con TIE versus el ventilador utilizando la mejor distensibilidad, y encontramos que sí hay diferencias estadísticamente significativas a la hora de titular PIP con una y otra maniobra. Y bueno, no quería dejar atrás este estudio publicado recientemente, en donde nos explican cómo la tomografía por impedancia también se asocia a la elevación de unos biomarcadores, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, cuando se evaluó el desacople entre ventilación-perfusión calculada por TIE, es decir, esas zonas pulmonares, la sumatoria en porcentual de esas unidades pulmonares que están ventiladas no perfundidas o perfundidas no ventiladas, a medida que ese desacople entre esas unidades o ese unmatch aumentaba, también aumentaban unos biomarcadores de disfunción endotelial y de daño epitelial, lo que sugiere que a medida que ese desacople ventilación-perfusión calculado por TIE es mayor, pues mayor va a ser los niveles
de biomarcadores de daño epitelial y endotelial. Y eso se evaluó en este modelo que desarrollaron en este estudio. Y no solo llama la atención, pues, que en este estudio no solo evaluaron biomarcadores, sino también se evaluó algunos apartados de la mecánica pulmonar, la gasimetría pulmonar y las imágenes. Pero de lo que evaluamos en cuanto a la PAFI, encontramos que no se asoció a el desacople BQ encontrado por TIE. Y esto ya se ha venido observando en estudios anteriores, que definitivamente la PAFI, basar la titulación de PIP o la mejoría de los pacientes con PAFI, se ha observado que no tiene una muy buena correlación. Y miren cómo finalmente la correlación con la radiografía de tórax y la tomografía también nos aporta unos OR de correlaciones moderadas, 0,73, 0,62, y esto fue lo que les expliqué. El desacople, ventilación-perfusión calculada en TIE no es más que esto. Esta zona, como vemos acá, es una zona que solamente está perfundida y no está ventilada, y estas zonas al revés, solamente están ventiladas y no están perfundidas. La sumatoria de las unidades, de todas estas unidades que se desacoplan, es lo que aquí llamamos el desacople ventilación-perfusión en unidad porcentual. Y finalmente, para también asociar un poco este estudio, asociarle un poco de la fisiología o la explicación fisiológica de la mejoría de la titulación del PIC con TIE. Entonces traje este estudio de pacientes con SDRA, pero ya bajo una ventilación mecánica asistida. Ellos están respirando. Y miren lo interesante, solamente traje 2 gráficas para que vieran cómo titular por TIE versus titular por tabla, cómo vemos que titular por TIE encontramos una mayor reclutabilidad, hay mayor reclutamiento porcentual, ¿sí? Y este mayor reclutamiento se debe ¿a qué? A que hay menor colapso pulmonar y la sobredistensión no empeoró, fue igual para ambos grupos, ¿sí? Entonces, este es como los efectos fisiológicos de la titulación por TIE. ¿Y ellos a qué lo explican? Pues ellos lo explican a que hay menor strain dinámico, como lo vemos con el TIE, y hay menor esfuerzo inspiratorio. Nuevamente en este estudio me gusta mucho que la PAFI no se relacionó con los hallazgos con los hallazgos por TIE. Y no quiero terminar porque ya me estoy pasando sin mostrarle lo que hacemos acá. Pacientes, nosotros obviamente calculamos la presión de apertura, el radio, el índice de reclutamiento e inflación, calculamos titulamos PIE titulamos PIE por la mejor disponibilidad, y finalmente nosotros calculamos el PIB o titulamos PIB por el mejor acuerdo entre la sobredistensión, como ya lo expliqué, y el colapso, que en este caso sería este punto. Muchas gracias.